gusto verles de nuevo en este capítulo de Su Presencia en Casa. Y en este momento tengo un grupo de mujeres que nos acompañan, ¿verdad, Cheryl? Qué buena compañía tengo. Mariluz, Mari Hola. Y mi hermosa hermana, ¿verdad? Carito, que es una salmista que Dios la está usando cada día. Y este momento vamos a hacer algo especial. ¿Qué les parece, hermanas, que estemos en este momento y aquí en esta mesa compartiendo una enseñanza más que Dios nos ha dado? Amén. ¿Qué les parece si para iniciar este tiempo vamos a unirnos en oración? Ahí donde te encuentras, amado hermano, en tu hogar, si gustas tomar a tu familia y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él use nuestras vidas en este tiempo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a ponernos en tus preciosas manos. Señor, solamente en ti está la vida y solamente tú tienes palabras de vida eterna para nosotros. Padre, en este tiempo también te pido por cada familia que en esta noche se ha conectado para ver este programa. Señor, permite que pueda ser bendecida a través de lo que podamos compartir, Señor, y que tú vas a hablar a través de nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos mis hermanos que están atravesando un momento de enfermedad. Padre, te pedimos que tú traigas sanidad sobre sus vidas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, también venimos delante de ti para poner este tiempo electoral que se aproxima. Señor, guíanos en todo momento y que, Padre, sea revelado a nuestras vidas la persona por la cual nosotros debemos de votar. Señor, que todo sea en un orden, que no sea, Padre, no haya contienda, Señor, y que todo sea de una manera íntegra. Nos ponemos en tus preciosas manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos. Qué buen momento, ¿verdad? Y ahorita vamos a alabar ahí donde tú estás, hermano. Prepárate con tu familia, con los que estás ahí a tu lado, y aquí nosotros vamos a prepararnos para alabar al Señor, ¿verdad, Carito? ¿Ya estás listo? Claro que sí. Y vamos a tener nuestra alabanza. Quiero conocerte. ¿Qué tal? Y toma tu familia, a los que están ahí, vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Amado Dios, queremos conocerte. Oh. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, hermoso Jesús. Ahí desde casa te adoramos y te agradecemos, y lo único que queremos es conocerte más, Señor. Amén. Gloria a Dios. Precioso, Gloria a Dios. precioso, Señor. Qué hermosa alabanza y qué hermoso que podamos alabar a nuestro Señor todos juntos. Amén. Y le damos Amén. gracias a Dios, y con ese mismo gozo les invito a que busquen en su Biblia. Vamos a buscar el libro de Job en el capítulo 37, versículo 19. Gracias, Laurita. En el versículo 19, que dice así: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Este domingo tuvimos una reunión muy hermosa, igual un tema, la verdad, muy hermoso y muy extenso. Y uno de los puntos que hicieron, ahora sí que nos hicieron pensar un poquito, es acerca de las tinieblas. El tema fue venciendo las tinieblas. Pero, ¿qué son las tinieblas? ¿Alguna de ustedes me podría decir qué es tinieblas? ¿Cheri? Pues Mari, dentro de lo que escuchamos, ¿verdad? Y aprendimos en la enseñanza de la palabra, la tiniebla no solamente es un sitio de obscuridad o un sitio que no contenga luz o la ausencia de luz, sino que es también la ignorancia, ¿no? Yo creo que esa fue la parte que más me llamó la atención, que es el carecer de conocimiento. Así es. Mari, ¿qué nos puedes decir acerca de las tinieblas? Pues también, como decía Cheryl, ¿verdad? Es la falta de conocimiento, y sobre todo dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios no podemos ser faltos de ese conocimiento, ¿no? Así es. Principalmente creo que vemos acá tinieblas como la ausencia de luz, ¿verdad? La ausencia de luz, y en el inicio, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el estado de la tierra antes que Dios dijera sea la luz, ¿verdad? Entonces las tinieblas es un momento, es algo de oscuridad, y que podemos entender este domingo donde la doctora nos describía, ¿verdad? Que las tinieblas nos da también a la ignorancia, ¿verdad? De desconocimiento de Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad es que esta palabra como que sí nos está moviendo en cuanto a nuestros conocimientos, ¿verdad? Porque podemos tener el diccionario y escribir y describir más bien qué son tinieblas, oscuridad, falta de luz, ausencia de luz más bien, ¿sí? Entonces, en nosotros, ¿qué viene siendo esa oscuridad? En el ser humano, en tu conocimiento. Y yo creo que cada una de nosotros tenemos un proceso de enseñanza. Como bien decía la doctora, para llegar a lograr un nivel en cuanto a una carrera, tienes que tener un proceso, ¿verdad? Un tiempo para llegar a, ¿sí? Y nosotros, cada una de ustedes tiene una carrera, estudió preescolar, primaria, secundaria, la carrera que hayan elegido, y a pesar de todo, la que es doctora, la que es contadora, la que es secretaria, la que es maestra, en un momento dado no todo lo conozco, yo soy maestra, pero no todo lo sé. Entonces, la oscuridad viene siendo la ignorancia en algún punto de mi vida, ¿verdad? En el conocimiento general. Así es. Y aunque hayamos estudiado una carrera en este caso, ¿verdad? Sabemos que a veces solamente es la información. ¿Qué nos puede decir, Carito, acerca de las tinieblas? Bueno, es prácticamente vivir en ceguera, ¿no? Es como tener un velo, es realmente estar perdido por un camino y no saber a dónde podemos ir. Eso es lo que yo entiendo por tinieblas. Así es la ausencia de luz, la falta de conocimiento, ignorancia, ¿verdad? Y también decía que es similar a oscuridad, a sombra, a tenebrosidad. Y las tinieblas, dice, que eluden a la falta de luz, ¿verdad? En sentido de la Biblia, como mencionabas hace rato, Laurita, cuando el Señor hizo, ¿verdad? En Génesis, cuando separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Ahí se vio que
se pone como que la luz es algo bueno, ¿verdad? Y las tinieblas, pues desde ese sentido es oscuridad. Oscuridad, ¿verdad? exactamente. Ahora, sí, Cheri. Sí, de hecho, ahorita que mencionas lo de cuando en el principio creó Dios, dice la palabra, ¿no? Que dijo, hágase la luz. Y hasta el momento que la luz alumbró esos sitios que estaban en oscuridad, se pudo ver la condición de la tierra, que dice que estaba desordenada y vacía. Es necesaria la luz y el conocimiento en nuestras vidas para saber nuestra condición real. Así es. Y cuando la luz viene a nuestra vida, entonces, ¿verdad? También, como dices, venimos a ver nuestra condición y también la falta y carencia que tenemos, ¿verdad? De ciertas cosas. Ahora, nosotros, ¿de qué manera podríamos conocer al Señor en este tiempo, ¿verdad? Que para tener ahora sí que salir de nuestra ignorancia, porque como les mencionaba hace un momento, los que estudian, por ejemplo, los contadores, van a la escuela, estudian y todo es información, pero la verdadera enseñanza de ellos es cuando salen al mundo, a la práctica, ¿verdad? Efectivamente. Cuando empiezan a conocer cómo van a desarrollar su trabajo, porque en la escuela es pura teoría. Asimismo somos muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos la información que está aquí en esta palabra, pero ¿qué sucede? No tenemos ahora sí esa revelación que viene a través de la iluminación del Espíritu Santo a nuestra vida. Ahora, ¿de qué manera ustedes han conocido a Jesús? ¿De qué manera se les ha presentado a su vida? ¿Cómo lo han conocido realmente? ¿En qué faceta de su vida? Bueno, Mari, pues yo creo que cuando tú lanzas esta pregunta me recuerda cuando dice la palabra que el Señor apareció a Moisés en la zarza ardiente y Moisés le pregunta, ¿quién eres? Y el Señor le responde, yo soy el que soy. Pero en esa descripción del nombre de Dios estaba implícito que Él se manifiesta, de acuerdo a cómo Él se manifiesta en tu vida, es como le vas a conocer. Así es. Por ejemplo, yo puedo decir que Dios se ha manifestado en mi vida como El Shaddai. La palabra El Shaddai significa el Dios todopoderoso, pero también significa el Dios que amamanta o el Dios que nutre, que sustenta. Entonces, el Dios que nos nutre, que nos sustenta como una madre cuando le da pecho a su hijo. Sabemos que el hijo confía plenamente y que necesita de ese alimento para poder ser sustentado cada día. Y yo creo que así ha sido mi vida, porque si no fuera porque Dios me ha sustentado, porque Dios me ha nutrido de sí mismo, es que si no pudiera estar hoy aquí, ¿no? Así es. Efectivamente. Carito, ¿y tú cómo conoces al Señor? ¿Cuál es esa faceta con la que tú más te identificas con Dios? Bueno, algo que tenía muy marcado en mi vida en lo personal era que Dios era así como un viejito barbón, ¿no? Sentado en su trono, súper inalcanzable, algo súper místico, y muchas veces tendemos a confundir eso, ¿no? Realmente vemos como un Dios inalcanzable y realmente no es así. Dios me ha permitido pasar por ciertos procesos específicos que hablan de la sanidad, no solo física, sino también del alma, del espíritu. Y la verdad que he pasado ciertos procesos, por ejemplo, un testimonio muy pequeño, muy rápidamente, me detectaron un quiste en el pecho izquierdo, y fue algo impresionante, ¿no? Uno puede decir, no, pero es que yo conozco a Dios, es que escucho de la palabra, me nutro de la palabra, pero realmente no ha sido revelada toda su persona, sus facetas, sus características, el amor que tiene para con nosotros. Yo sé que Dios se manifiesta de distintas formas en la vida de cada una de las personas, pero en lo personal, a mí se me ha revelado de esa forma, ¿no? De que aún en medio de mi oscuridad, de mi proceso, de mi desierto, Dios me enseñó fuertemente que yo adorara en medio de mi proceso, en medio de mi desierto. Y es ahí cuando realmente pude conocer el amor de Dios, su ternura, cómo esa paternidad me acogió. Es algo que yo realmente necesitaba mucho de parte de Él, como mi padre, como ese ser que no es inalcanzable, que no es un Dios lejano, sino que tenemos acceso por medio de Jesús.
Y qué padre que podamos tener todas sus buenas noticias en la palabra, pero a veces carecemos de el entendimiento y solamente tenemos mucha información, ¿verdad? Y esa es la forma en que Dios me ha enseñado y lo he podido conocer. Sí, ahorita que menciona ella que cada uno tiene su proceso, creo que en cada proceso que enfrentamos, nosotros aprendemos a conocer al Señor. Hace muchos años, rápidamente les voy a dar un pequeño testimonio. Hace muchos años yo enfrenté un proceso muy difícil en mi vida y en ese proceso yo le pedía al Señor, ¿verdad? La restauración de mi familia, y oraba y ayunaba por eso. Y recuerdo que mi cuñado me decía, no está bien eso que haces, pero yo persistía en eso, creyendo en que iba a haber una respuesta favorable, ¿verdad? La respuesta no fue la que yo esperaba, ¿verdad? Pero pues Dios ahí ha estado conmigo. Este año que pasó fue un año muy difícil para mi familia en lo personal. Hace meses falleció mi papá, mi abuelita y unos tíos, y ha sido algo difícil. Antes de que saliera el año, concuerdo con Carito, ¿verdad? Igual me detectaron un tumor. A mí me dijeron que era un tumor en uno de los senos, y uno, ¿qué es lo que piensa? O sea, ya en ese momento, ¿verdad? Como lo que peor, piensas, lo peor. Sí, ¿no? Viene algo peor. Pero ahí aprendí, entonces, después de todo el proceso anterior, en el que yo luché y lloré y hasta cierto punto un día le dije al pastor, pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy sirviendo, yo estoy haciendo y no pasa nada, no veo que se resuelva esta situación en mi vida? Y él me dijo, esas palabras están aquí en mi mente, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para que el Señor resuelva lo tuyo o porque tú lo amas y quieres servirle, ¿no? Eso quedó en mi mente y en mi corazón. Al enfrentar la muerte de mi padre y luego lo que vino a mi cuerpo, muchos me preguntaban, ¿no estás nerviosa? La verdad, tenía paz. Puedo relacionar al Señor como Shalom, ¿verdad? Mi paz. Tenía paz. Sí estaba nerviosa, claro que sí. Sí venían pensamientos a mi mente, porque pues cuando hablaba aquí con mi amiga la doctora, ¿verdad? Ella me hace unas explicaciones así, ya como que mi mente ya el panorama se abrió. Y yo, bueno, pero confiando en el Señor. En la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así es. Gracias a Dios, todo fue algo favorable, ¿verdad? Gracias a Dios. Y aquí estoy en ese proceso y aprendiendo a tener esa paz en el Señor. Amén. Laurita, ¿cómo puedes relacionarte con el Señor? ¿Cómo lo conoces? ¿En qué faceta? Creo que aquí estamos hablando de las cualidades de Dios, ¿verdad? Y yo creo que ahí igual en casa conoces algunas cualidades de Dios. El Dios es amor, el Dios es Rafa, Dios tu sanador, el Dios tu pastor, el Dios que te sustenta. Yo había y comparto con ustedes, para mí es mi esposo, porque Él es el que me ha cubierto en todo momento todas mis necesidades. Pero al estar pensando y compartir con ustedes una parte de nuestro testimonio, porque el objetivo es que también la gente que nos está viendo, ¿verdad?, conozca estas fases que hemos pasado como hijos de Dios, ¿verdad? Y que también hemos pasado por circunstancias difíciles. Y me acuerdo también y dije, creo que lo que más apropia mi vida es Jehová es mi pastor. Porque dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y quiero compartirles algo. Cuando yo tenía 4 años, mi mamá y mi papá desaparecieron de mi vida. Y entonces me acuerdo que me llevaron a Lerma y en la noche yo salía y veía la luna y le decía, Padre, si tú estás ahí, llévame. Y tenía yo 4 años. Y decía yo, no hay nadie aquí que me cuide. Entonces llévame tú. Y a partir de ese momento, el Señor siempre me ha sostenido. Y a pesar de que no tuve padres físicamente, Dios me sostuvo en todo momento. Y ahora puedo sentirme una mujer plena, una mujer con 2 hijos maravillosos, con una casa, con una profesión, jubilada. Y parece muy fácil decirlo, pero me acordé de esa noche cuando le decía a Dios, llévame a tu presencia. Y yo sabía que había un Dios. Yo tenía 4 años y yo ya tenía conocimiento que había un Dios, pero le decía,
llévame ahí donde tú estás, ¿verdad? Pero no fue lo que yo deseé, sino lo que Él ya tenía en el propósito de mi vida. Y ahora te puedo compartir que a pesar de que te sientas triste, afligido, no tienes papá, no tienes mamá, no tienes trabajo, no tienes casa, no tienes nada aparentemente, pero Él es mi pastor, Él es el que me cuidó, el que me protegió, el que fue por mí ahí esa noche y me dijo, yo estoy contigo. Y tienes un propósito de vida. Así que para mí eso es compartirles a ustedes de que esa revelación que fue una noche, porque estaba en tinieblas esa noche, oscuro en Lerma, no había luces, pero Dios me llevó y me cobijó y me siento segura en sus brazos. Qué hermoso eso que compartes, Laurita, porque en otro momento lo platicábamos, ¿no? De que muchas veces encasillamos a Dios, tiene que ser paso A, paso B, paso C, ¿no? Y Dios no se manifiesta de la misma forma en cada uno de persona, nosotros. así es. Entonces, a lo mejor puede haber en cierto momento frustración en el corazón de decir, ¿por qué Dios lo hizo con ella y conmigo no? ¿Por qué Dios la sanó a ella y conmigo no, no? Y pues un testimonio reciente, la vida de una tía, una mujer de muchísima fe, la verdad, que yo, la enseñanza que tengo de ella, de una fe inquebrantable a pesar de las circunstancias que vivía, pero dices, de todos modos ella murió y murió enferma. Sin embargo, hoy puedo decir que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, ¿no? Amén. Y que a pesar de las circunstancias tan difíciles que los demás pudimos ver, pues no lo experimenté porque la que lo vivió en su carne fue ella, ¿no? Pero podemos decir que Dios es soberano. Así es. Dios es soberano y el conocerle también implica aceptar la voluntad suprema sobre nuestra vida, Así ¿no? es. Amén, amén. Así Y Mariluz, Y a veces como cristianos, ¿verdad? Cuando pasamos esos procesos difíciles, por ejemplo, en mi caso, pues desde pequeña conozco la palabra, ¿verdad? Crecí en el Evangelio y gracias a Dios nunca tuve carencias, ¿verdad? Me fui a vivir a otro lado, hace 4 años pasé por un proceso muy difícil que no me lo esperaba y puedo decir hoy que he conocido a Dios como mi proveedor, Amén. porque muchas veces tenemos nuestra confianza en el hombre, dependemos, ¿verdad?, de una persona y es difícil. Lo que decía Cheryl, a mí me recordó el Señor en ese proceso, como Moisés solo tenía que atravesar su desierto. A veces decía yo, ¿por qué la gente no me pregunta cómo me siento? ¿Por qué la gente no me dice, óyeme, ¿cómo fue tu día de hoy? Y Dios me lleva a Moisés y me dice, no, este desierto lo tienes que pasar sola para que me conozcas. Y me llevó también a este versículo en Filipenses 4:19, donde dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. amén. Así ¿Sí? es. Y creo que para mí ha sido mi proveedor, ¿verdad? Porque he pasado situación difícil, pero he visto la mano de Dios, que muchas veces lo veía yo en otras personas y decía, no, qué padre, ¿no? Que el Señor les supla su necesidad. Yo no veía el trasfondo de eso. Ahora puedo decir que realmente Dios es el que suple mi necesidad. Amén. ¿Sí? Amén. Y eso es glorioso. Y ahí puedes entender que todas las cosas ayudan a bien a los que A amamos pesar de las a Dios, circunstancias. a pesar de las A pesar. circunstancias. Y eso es glorioso porque entonces, a pesar de que tengas mucha información, pero esa información viene luego llena de revelación, viene llena de iluminación. Así Y es. eso trae paz a nuestro corazón. Lo que estabas compartiendo es para igual integrar este tema muy hermoso donde podemos decir y preguntar, ¿dónde buscar y conocer a Dios? ¿Dónde podemos buscar y conocer a Dios? En cada una de nosotros, Carito, Maribel, Mari, Cheryl y aún yo, ¿dónde hemos conocido a Dios? ¿Cuál es el lugar donde podemos conocer a Dios? Pregunta.
Pues yo creo que el primer punto para conocer a Dios es a través de su palabra, ¿no? Pero tenemos que recordar que si yo tomo la palabra como mera información, Claro. pues es algo que no va a producir en mí ningún fruto, ¿no? Así es. O que yo le esté diciendo, le esté recitando a Laura la palabra, si ella no tiene la disposición y pedirle al Espíritu Santo sobre todo la guianza, nunca lo voy a poder entender, nunca lo voy a poder aplicar. Acuérdense que la información solo es efectiva si se aplica Así es. y se convierte en conocimiento. ¿Por qué? Porque en el momento que tú descubres que esa información es funcional, es práctica, es algo que produce, entonces lo adquieres como un conocimiento. Así es. Si no solamente es mera información, que es lo que decía Carito, ¿no? Así es. Y yo creo que ese momento de aplicarla son las pruebas en nuestras vidas. Así es. Que tiene Ahí que se llegar un conoce. momento en el que podamos decir gracias a Dios por la prueba, porque es la única manera en la que determinas, bueno, he avanzado en conocerle o no he avanzado. Creo que el primer método, o si pudiera así llamarle, es a través de la palabra. Sí, a Así través de es. la búsqueda, ¿no? La del búsqueda Señor, de porque Dios, yo efectivamente. recuerdo bien a mi mente cuando yo viví el primer proceso de mi vida, ¿verdad? Que pues leyendo y escudriñando y las promesas que el Señor traía a mi vida, y me gustó mucho esta parte de Números en el capítulo 6, en el versículo que le habla a Gedeón, ¿verdad? Donde le dice, Jueces 6, dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. En nuestros procesos, y esto viene así, Gedeón hizo un altar al Señor que le llamó Shalom, ¿verdad? Viene la paz a nuestro corazón, y en esos procesos también, a través de la búsqueda de la palabra y la oración, ¿verdad? Es cuando el Señor se revela y trae promesas a tu vida. Dios trae paz a nuestros corazones, y es donde también aprendemos a conocerle. A veces decimos, ¿por qué? ¿Verdad? Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y esa persona que se porta más mal, no le pasa nada. Le va bien. Lo típico, ¿verdad? Pero creo que Dios, aún en eso, dice que no te va a dar más allá de lo que tú puedas soportar. Exacto. Y que juntamente con la prueba, Él también te va a dar la salida. Por eso necesitamos conocer la palabra para, como decía la doctora Cheri, ¿verdad? En ese momento aplicarla A mi vida. hacerle un conocimiento a mi vida. ¿Y Carito? Yo creo que sí, es muy importante conocer la palabra siempre y cuando siempre haya algo vertical, totalmente conectado al Espíritu Santo. Lo que decía la hermana es algo muy clave realmente. Y como decía usted al principio, ¿dónde, en qué lugar podemos buscar a Dios, ¿no? Y algo que también puede marcar muy fuertemente nuestras vidas como hijos de Dios es a puerta cerrada, cuando nadie nos ve. Cerrar la puerta. Y cuando uno está enamorado de alguien, ¿qué busca? Relacionarse con él, Pasar preguntarle tiempo con él. cosas, platicar cosas. Esto no es algún método, como decía la hermana, paso B, paso C, qué sé yo, ¿no? Simplemente conocer, acercarse a él, preguntar, platicar, todo, sea tu mejor amigo, y es a puerta cerrada con el Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar para que esta palabra realmente sea revelada a nuestros corazones. Amén. Amén. Efectivamente, la intimidad es un lugar especial, ¿verdad? Con la persona especial. ¿Y esa persona quién es? El Espíritu Espíritu Santo. Santo. ¿Sí? Entonces, en todo momento nosotros tenemos que buscar esa intimidad. Y esta intimidad, cuando decimos igual, leemos la palabra, pero yo la puedo leer, pero no la medito. Entonces, la meditación, ¿qué viene siendo? Vamos a desglosar, vamos a desmenuzar, vamos a hacer parte por parte. ¿Qué palabra? Como algo decíamos, yo decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero ¿quién es Jehová? ¿Qué es pastor? ¿Qué no me va a faltar? ¿De qué? Y si yo lo empiezo a apropiar, en cualquier momento lo voy a hacer mío.
Esa Claro. palabra es mía y es mía ese texto, ¿por qué? Porque Dios está conmigo y nunca me ha desamparado, es mi pastor y no me ha faltado nada. Entonces, si cada vez puedes aprender algo nuevo de eso, ¿por qué? Porque se lo puedes compartir a otra gente. Claro, es tu experiencia, pero a lo mejor ella está viviendo algo similar, pero cada uno, esto es personal. Cada una de nosotras, cada uno de ustedes, hermanos, ¿verdad? Tiene que tomar este momento especial para la intimidad. Como bien decías, Carito, la intimidad es entre dos personas, no puede ser en grupo. ¿Verdad? Eso ya es otra cosa. ¿Verdad? Sí. Intimidad con alguien, conocer, queremos conocer de Dios. Claro. Y el conocer de Dios es porque el Espíritu Santo viene a revelar, viene a quitarnos, sacarnos La de la ceguera. penumbre, de la ceguera espiritual, para tomar y salir a dónde, avanzar hacia dónde, hacia la luz. ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Jesús, ¿verdad? Él es luz. Y por eso, si Él es luz, nosotros también que somos, pues también somos luz. Somos la luz del mundo, Sí. ¿verdad? Qué hermoso tema, hermanas. Algo que debemos de tomar en cuenta, Laurita, es lo que comentábamos anoche, que nos estábamos preparando para este programa, porque dejen de decirnos que nos preparamos. Así es. A las 11, pero nos preparamos. Casi las 12. Casi las Tocábamos lo que era la soberanía de Dios, ¿verdad? Que hay mucha gente que, conociendo la palabra y basándose en las promesas del Señor, hay situaciones que se dan a su vida y no se dan como ellos Esperan. piensan o esperan, ¿verdad? Recibirlas. Y comentábamos que se frustran, ¿no? Porque no reciben y lo que ellos están pidiendo. Pero pues es que en la soberanía de Dios, y como decía Cheri también, la palabra dice que la voluntad de Dios para nuestra vida es buena, agradable y perfecta. Y a veces, pues hay cosas que yo hubiese querido que mi papá no se muriera, ¿verdad? Claro. Pero en su voluntad perfecta, él falleció, y aunque es duro hasta la fecha, porque todos los días me despierto y pienso en él, pero así es la voluntad de Dios, y tenemos que aprender a aceptar esa voluntad de Dios y esa soberanía de Dios, porque aunque no sea lo que esperamos, siempre va a ser algo bueno para nuestras vidas. Así lo puedo creer, ¿verdad? Y así. Ahorita, perdóname, Mariluz. Ahorita que mencionas eso que dices, Mari, de que no es lo que tú hubieras querido. Claro. Si tú analizas ese pensamiento, quiere decir que lo que tú querías es mejor que lo que Dios había dicho. Exactamente. Entonces, tenemos que tener cuidado la forma en la que pensamos, porque muchas veces en ese pensamiento va implícito una rebeldía en el corazón, Así es. aunque no lo dices abiertamente, ¿no? Claro. O cuando dices, es que yo desearía haber hecho más, bueno, es que no ocurrió más porque en la soberanía Así de fue. Dios era Así así. No tú Así es. podías, eras más poderosa para hacer algo más de lo que Dios permitió. Yo le decía a mi mamá en el momento cuando nosotros le dimos la noticia, ella decía, es que yo hubiese querido estar junto de él, que él esté en mis brazos, ¿no? Yo le decía, mami, hay que aprender a aceptar la voluntad de Dios, así le plació al Señor hacerlo, tenemos que dar gracias a Dios. Es difícil, en ese momento es difícil decirlo, Claro. y más viendo el corazón de mi madre, ¿no? Cómo se dolía. dolía, pero tenemos que aceptar, si aceptamos lo bueno de Dios, también Claro. tenemos que aceptar lo que no, a veces no, para nosotros no es bueno, porque para Él sí es bueno para nosotros, pero a nuestra manera de pensar humanamente, Claro. no, ¿verdad? Y yo creo Y que sí, cuando sí. conocemos ya la palabra, conocemos realmente quién es Dios, entonces va a traer esa paz a nuestro corazón y vamos a entender que Dios nunca se equivoca, así es. ¿verdad? Siempre, pues lo dice la palabra, siempre su voluntad va a ser buena, agradable y perfecta. Efectivamente. ¿Sí? Nos va a doler en nuestra carne, sí, Sí, claro. sí, pero vamos a lograr entender la soberanía de Dios, Amén. que Él es Dios. Amén. Efectivamente, y yo creo que para concluir nuestro tema, algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que nosotros como cristianos no somos ignorantes, ¿verdad? Sino somos gente que conocemos a Dios. Amén. No somos gente, no tenemos una fe ciega, sino conocemos la luz, ¿verdad? Y conocemos al Dios omnisciente, omnipresente, el de sanidad, Rafa, Shalom. Muchos atributos hay de Dios, pero esto es personal, hermano. Tú tienes que conocerlo y tienes que buscar
y leer la palabra de Dios para que conozcas cada cualidad de nuestro Dios, Para que venga ¿verdad? esa luz, Para ese que venga entendimiento. esa luz a tu vida y la apropies en el momento y la circunstancia que tú estés viviendo, ¿verdad? Amén. Qué buen y qué hermoso tema. Pues fue interesante esta charla, esta mesa, compartirla con ustedes, ¿verdad? Y en este momento, pues la verdad se me hizo muy interesante y muy corto el corto. tiempo, ¿verdad? Siento que no ha mucho pasado de el dónde. tiempo. Hay muchas cosas que decir. Sí. Efectivamente, entonces vamos a tomar este tiempo, ¿verdad? Para alabar a nuestro Señor. Y aquí Carito ya está lista para que alabemos al Señor. Ahí prepárate, hermano, con tu familia y vamos a, párate si estás sentadito y vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Amén. Con alegría vamos a exaltarle a nuestro Dios con todo lo que somos. Que nuestros ojos hoy puedan verte, los corazones hoy conocerte, nuestros oídos puedan oírte, muestra tu poder, muestra tu poder. Dios está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, todo puede, nos acercamos para verte, oh Jesús. Dios está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, fiel y grande, nos acercamos para verte, oh, muestra tu poder. Te adoramos, Jesús, no hay nadie como tú, Hermoso eres, y queremos acercarnos, oh. Padre, gracias, gracias, Señor. Abre las puertas, tu gloria descienda, en las naciones tu reino establezcas. Oh, abre los cielos, tu espíritu venga, muestra tu poder, muestra tu poder. Dios está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, todo puede, nos acercamos para verte, oh Jesús. Dios está aquí, Él está aquí, Dios está aquí, fiel y grande, nos acercamos para verte, oh, muestra tu poder. Amado Jesús, queremos acercarnos a ti y conocerte, dile santo, santo, cantamos santo, aleluya, Dios está aquí y cantamos santo, santo, cantamos santo, aleluya, Dios está aquí, oh santo, santo, cantamos santo, aleluya, Dios está
Solamente TV. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios está aquí en este lugar. Amén. Lo hemos podido sentir a través de la alabanza y también lo hemos podido sentir a través de los testimonios que hemos escuchado de cada una de estas hermosas mujeres. Y ahí donde tú estás también te podemos decir que Dios está contigo en tu hogar, en tu casa, con tus hijos, y que tú también puedes conocerle. Amén. Y si tú no eres cristiano, nunca te han hablado del Señor, tú puedes tomar tu Biblia, conocerle, o puedes comunicarte con nosotros a los números que van a aparecer en pantalla y podemos platicarte de Jesús, de ese Dios que nosotros conocemos, de ese Dios poderoso. Amén. Gloria al Amén. Señor. Pues antes de que terminemos igual este tiempo, te invitamos a que te prepares para unas fiestas gloriosas que van a haber, las fiestas de la primavera, que es la fiesta de los panes, la Pascua, el Pentecostés, y el 4 de abril será la fiesta de primicias. Así que prepárate, hermano, prepárate, amigo. Si no conoces también, comunícate a estos teléfonos porque te podemos dar información, ¿verdad? Y qué hermoso momento. Y recuerden, muchachas, que este es un momento muy especial. Y Amén. Todos juntos decimos, y recuerden, Recuerda, no se pierdan el próximo episodio de Su Presencia en Casa. Nos Hasta vemos luego. pronto.